Buenos días a todos. En esta conferencia, en esta parte, vamos a abordar un tema absolutamente novedoso y disruptivo en el mundo de la biblioteca, como es el de la inteligencia artificial. Ya en el año 2019, Eric Wallman, que hace una serie de vídeos que llama Socialnomy, donde compara datos de entidades como SMS, Organización Mundial de Salud, con los datos de cómo se están moviendo las redes sociales y nos deja noticias sorprendentes, como esta del 2019, que nos decía que ya en el año 2020 la mayoría de las personas tendríamos más conversaciones con bots, con aféresis de robots, que es lo que se trata, con sistemas de conversacionales de este tipo, que con nuestra propia esposa, con nuestra mujer. Mucha gente incluso se está planteando si ya estamos en la cuarta era de las bibliotecas, considerando la primera era, las adquisiciones, que consistía en tener una colección muy amplia. La segunda era sería la del acceso, el poder acceder y proporcionar acceso al contenido recopilado a través de la digitalización y a través del acceso abierto. Y la tercera era sobre la creación. Como saben, muchas bibliotecas ya incorporan un aprendizaje a partir de la experiencia con los FabLab y con los Makerspace, y se habla ya ahora mismo de una cuarta era de las bibliotecas, la biblioteca generativa. Ese sería el nombre desde la llegada de la inteligencia artificial generativa en el año 2021, en noviembre, con la puesta en marcha de ChatGPT. En las bibliotecas, ¿qué papel podemos jugar en el mundo de la inteligencia artificial? Pues por una parte, pensar cómo nosotros podemos aumentar el conocimiento que las personas puedan tener sobre la inteligencia artificial en nuestra comunidad. En segundo lugar, cómo pueden las bibliotecas fomentar una participación más inclusiva en iniciativas de inteligencia artificial, y también, sobre todo, ver cuáles son las oportunidades, amenazas, beneficios y desafíos que está planteando para los líderes la participación en la ciudad. Sin embargo, la inteligencia artificial se lleva ya utilizando años en bibliotecas. Y la inteligencia artificial nos está afectando como profesionales de información, afecta también al ámbito de las operaciones de la biblioteca, como es el tema de catalogación, búsqueda, etcétera, a los servicios que prestamos a nuestros usuarios, el tema también relacionado con los datos, sobre todo para evaluar y gestionar los servicios, incluso los datos de investigación, y la parte también de analítica o evaluación de las bibliotecas. En todos esos aspectos está presente. Algunos de los servicios a los que afecta la inteligencia artificial y ya afectando son los servicios de referencia y búsqueda. Desde hace años nosotros estamos familiarizados con las recomendaciones de búsqueda. Esos son sistemas experienciales que nos permiten decir que si nos interesa un determinado eh, tipo de información, nos puede interesar otro. También está afectando la búsqueda en el catálogo, cuando nosotros incluso tecleamos mal algo y el sistema experto lo que nos hace es buscarnos lo que nosotros queríamos teclear. También a las recomendaciones de lectura personalizada, sobre todo en lo que se llaman las Smart Libraries o las bibliotecas inteligentes, al propio desarrollo de colecciones. Sabes que ahí existen pequeñitos robots que permiten detectar, por ejemplo, cuando un libro está fuera de su sitio en la colección a través de RFID, los sistemas también de recomendación. Está trabajando también en tutoriales interactivos, importantísimos, sobre todo en la accesibilidad y proporcionar información a las personas con discapacidad, y también promoviendo programas de biblioteca, la difusión y la participación. Por lo tanto, se lleva utilizando años. Esto tiene beneficios y también tiene prejuicios, ¿no? Por una parte, perjuicios. Por una parte, pues permite un acceso a una amplia gama de información, ahorro de tiempo, el soporte o el servicio durante 24 horas, 7 días a la semana, información teóricamente de más calidad, actualizada, oportunidad de colaboración, soporte multilingüe directamente traducido por los sistemas ya,
y acceso a recursos especializados. Y luego también existen desventajas. Una parte, la gente se está enseñando a que un bot de este tipo le haga un informe, le haga un resumen o cualquier cosa y reduce lo que es el pensamiento crítico. Otro problema es la dependencia de servicios de terceros, en este caso de empresas que proporcionan este tipo de información. También lo relacionado con los temas de privacidad y seguridad, que se va trabajando en ello, pero no es el sistema óptimo aún. Y luego limitaciones de personalización, el tema de plagio, integridad científica, son temas que nos vamos a ver afectados por el tema de inteligencia artificial. Según ACRL, dice que las herramientas tipo ChatGPT de inteligencia artificial generativa son solo herramientas de IA y que la investigación se tiene, o la búsqueda se tiene que considerar como una investigación por indagación, que los sistemas IA no siempre son perfectos y luego que la investigación se utiliza como la búsqueda como una conversación. Por otra parte, también nos dice que la búsqueda como una exploración estratégica y la creación de información como un proceso en sí mismo, que no sueles entregar la información que recibes, sobre todo información que recibes de una única fuente, porque un bot lo que proporciona es una única fuente de información. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo de cara al tema de búsqueda de información. Tenemos que decir en primer lugar que se trata de una tecnología disruptiva. Cuando ChatGPT apareció en el mercado, en tan solo una semana ya tenía 1 millón de usuarios y en un mes tenía hasta 5 millones de usuarios. La capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa es la capacidad de generar un texto coherente y relevante, y esto viene dado por los datos con los que ha trabajado para entrenar al sistema, que es una de las partes fundamentales. Pero ya la inteligencia artificial se venía utilizando también en la vida cotidiana. Por ejemplo, las recomendaciones personalizadas que nos encontramos en Netflix, en Spotify, en Amazon, tema de asistentes virtuales de voz como Alexa, como Siri, ya funcionan con inteligencia artificial. Muchas de las búsquedas de Internet ya utilizan algoritmos de inteligencia artificial para teóricamente personalizar o proporcionar la información que sea más pertinente para nosotros. El caso, por ejemplo, de automóviles tipo Tesla, por ejemplo, también utilizan sistemas de inteligencia artificial. Los filtros que tenemos en el correo para el spam, todo el tema relacionado también con traducción automática, especialmente a partir de 2016, mejoraron los sistemas, ya no es una reproducción de un significado, sino que tiene en cuenta todo el contexto de la información. Sin embargo, en estos año y medio, 2 años finales, las herramientas de IA como ChatGPT están teniendo una adopción masiva y están cambiando el rumbo un poquito de todo, de la industria, del comercio, y es a lo que nos estamos enfrentando. Como decía anteriormente, la tecnología ha sido ChatGPT la más rápidamente adoptada en toda la historia de la humanidad. El primer mes, como decíamos, ya tenía 10 millones de usuarios activos, como puedes ver ahí. Sin embargo, tardó en llegar, como veis, 5 días al millón de usuarios. Y su crecimiento fue 10 veces más veloz que otras aplicaciones más populares. En segundo lugar, por ejemplo, Instagram, como veis en el esquema este de estadística, resulta que tardó 2 meses y medio en llegar. Incluso los propios investigadores y expertos están un poco también contrariados porque están asombrados por esta rápida velocidad de expansión de la inteligencia artificial, y esto es fruto de una encuesta, como veis ahí, a 2.778 investigadores, y dicen que el futuro de la IA en torno a 2028 facilitará la construcción autónoma de procesamiento de pagos, la creación de una canción indistinguible de una canción, la creación de un sitio web y cosas de este tipo que sería el futuro. ¿Qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? Y nos referimos a la generativa. Bueno, pues se basa en una red neuronal. Es una estructura matemática inspirada en el funcionamiento de nuestro propio cerebro, que comprende el lenguaje natural, o sea,
tal como nosotros le hablamos. Primeros usos que se hizo de la inteligencia artificial tipo generativa, los chatbots, ya en restaurantes donde nosotros podíamos hacer una reserva y nos contestaba un robot. Se basa en algo que se llama aprendizaje automático, que consiste en que una aplicación puede aprender a mejorar a partir de los datos que le vamos proporcionando y de la experiencia que tiene a través del diálogo con usuarios humanos. Utiliza fundamentalmente dos técnicas, esta que hablábamos, de aprendizaje automático, que son algoritmos o modelos que permiten a las computadoras aprender sin apenas intervención humana, y por otra parte, los datos de entrenamiento, los Big Data. Pues esas son las dos claves que utiliza la inteligencia artificial. Como hemos dicho, tiene un periodo amplio de entrenamiento, se entrena con todo tipo de información, con la información de la web, con libros, con revistas, con artículos, con todo este tipo de información para recoger esos patrones y mejorar su rendimiento en tiempo real. Por tanto, estos algoritmos reconocen estos patrones, hacen predicciones y toman decisiones basadas en esos datos, como hemos dicho, sin apenas intervención humana. Aquí lo dice muy claramente esta directiva de KPMG España, que dice que la novedad de los sistemas de inteligencia artificial generativa es que, a diferencia de la naturaleza analítica estándar del resto de los sistemas de inteligencia artificial, permiten que un algoritmo cree cosas como lo haría un humano. ¿Qué es un chatbot? Es un sistema conversacional, un programa informático diseñado para simular una conversación. Como hemos dicho, los primeros usos que se utilizaron de la inteligencia artificial generativa fueron precisamente en restaurantes para tomar nota, por ejemplo, de una reserva. Recogen la pregunta, la procesan y responden en cuestión de segundos. Y son capaces, pues, de recoger encargos en restaurantes, reservar, etcétera. La capacidad que tiene es que responde a preguntas y a solicitudes de información basada en el contexto en el que nosotros nos establecemos, genera un texto coherente, relevante, bien escrito, y utiliza el modelo de aprendizaje automático para ir mejorando progresivamente en estas respuestas. ¿Cómo funciona así? De una forma como muy básica, muy sencilla. Pues calcula qué palabra es la probable que venga a continuación, dado un conjunto de palabras o dado una frase. O sea que no solo tienen en cuenta el significado de esa palabra, sino también el contexto en el que aparece esa palabra. Son ideales, como hemos dicho, para asistentes de voz, por ejemplo, para recoger encargos, fuente de inspiración para una lluvia de ideas. El análisis de tendencias como corrector ortográfico es magnífico. Evitar tareas que son repetitivas y, sobre todo, también supervisar un trabajo realizado, por ejemplo, un análisis de datos. Para todas estas cuestiones que tienen en cuenta la lógica, creo que son ideales. ¿Qué limitaciones tiene? Pues las limitaciones también están en la calidad de los datos con los que estos sistemas se han entrenado. Estas herramientas son tan buenas como los datos subyacentes con los que ha trabajado para recoger esos patrones con los que luego va a funcionar. Y como todos sabemos, son incapaces, de momento al menos, de discriminar cuáles son datos fiables o confiables y datos no confiables. Por lo tanto, pueden utilizar datos erróneos, sesgados, incluso diseñados para engañar, sin embargo, proporcionar una respuesta muy lógica. Y ahí es uno de los grandes hándicaps que tiene la inteligencia artificial. Ahora mismo las herramientas de inteligencia artificial generativa que están en boga, más importantes, son ChatGPT, que es de una empresa que se llama OpenAI, Copilot, que es de Microsoft, y Gemini, que es de Google. Son los tres grandes competidores, digamos. Vamos a ver qué es ChatGPT. Bueno, ChatGPT fue lanzado al público en el año 2002 por la empresa OpenAI, y como dijimos, a la semana tenía más de 1 millón de usuarios registrados. Es capaz de analizar grandes cantidades de datos para generar texto y también identificar las tendencias. La historia de ChatGPT empieza en 2018, como hemos dicho, tiene un periodo amplio de entrenamiento y se puso al público en noviembre de 2022. Ahora mismo está utilizándose dos modelos, el 3,5, que es el que
se está utilizando de la forma gratuita, ChatGPT, que conocemos todos, y luego GPT-4, que es un modelo multimodal, es decir, que no solo trabaja con texto, sino también trabaja con imagen, con vídeo, etc. ¿Qué aporta ChatGPT en esta última versión, en la versión 4? Pues admite no solo texto, sino que también imágenes, es más potente, puede procesar 32.000 tokens, que se dicen que son las unidades de texto, capaz de resolver problemas complejos con mayor precisión y tiene un 82% de probabilidad de responder a solicitudes de contenido no permitido. Cuando digo, por ejemplo, secuéstrame un ordenador de una empresa, no es decir que su uso no está permitido o cualquier otra cosa del estilo. ¿Qué podemos hacer con una herramienta como ChatGPT? Pues transcribir audio, servir de fuente de inspiración. Cuando yo quiero hacer un artículo, pues le diría a ChatGPT, escríbeme el sumario para un artículo sobre inteligencia artificial y bibliotecas, y ahí me lo haría. Resúmeme un texto, crea texto más largo a partir de unas ideas que yo le propongo, traduce texto perfectamente en varios idiomas, compara dos productos si nosotros estamos interesados en la compra de productos o planificarnos un viaje, si vamos a hacer un viaje, preparar una entrevista de trabajo, escribir código y muchísimas cosas más. Tantas como echemos a la imaginación en un acto, por ejemplo, pues de trabajar con texto. Las ventajas que tiene es que procesa grandes volúmenes de información, con lo cual, con tanta información podemos ver, por ejemplo, las tendencias en un campo determinado. Si yo quiero hacer una investigación sobre un tema, me va a decir cuáles son las tendencias de futuro en ese ámbito. Y también, otra de las grandes ventajas o características, que genera rápidamente contenido relevante. Las limitaciones también son unas cuantas, ¿no? En principio, pues carece de creatividad. Por otra parte, la versión gratuita, por ejemplo, no puede acceder a Internet. Tiene datos de entrenamiento hasta ahora mismo, hasta enero de 2022, y nos dice que no te puede dar información completamente actualizada. Otros sistemas como Gemini o como Copilot sí lo tienen, ¿no? Por otra parte, carece de un razonamiento crítico y de un sentido común. Lo que está haciendo es simular una respuesta muy bien escrita, pero a veces esa respuesta puede producir lo que se llaman alucinaciones. O sea, que el sistema quiere ir más allá de sí mismo y a veces pues confunde cosas. Y esto nos lo advierten también los modelos. Y por lo tanto puede dar también respuestas sesgadas inherentes a los datos que utiliza, y luego también todas estas preocupaciones de ética, privacidad, de integridad de la investigación. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, existen diferentes desafíos, sobre todo en el ámbito académico, de atribución inadecuada, desafíos éticos, desafíos sociales, la difusión también de contenido manipulado o falso, porque antes con un motor de búsqueda tenemos varias posibilidades y ya está sesgado, ¿no? Los motores de búsqueda, cómo arrojan la información, pero si nos quedamos con una única y sola respuesta, ese es un gran problema. La base de todo, de esta limitación, está en la calidad de los datos. Estas herramientas son tan buenas como los datos subyacentes con los que se han entrenado, con lo que han trabajado, como hemos dicho. Aunque a veces nos da un resultado que es muy sensato, pero tiene esa tendencia a dar información que puede ser falsa. Es lo que llaman alucinaciones, como hemos comentado. No son capaces de entender el mundo de la forma humana ni de verificar la información con la que se está trabajando, ¿no? Como haríamos una persona. Este es un ejemplo. Si yo le pregunto a ChatGPT qué cara de presidente de Estados Unidos aparece en un billete de $1000, ChatGPT me va a decir que Benjamin Franklin. Pero, ¿qué pasa realmente? Benjamin Franklin nunca fue presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, es una información correcta, porque no hay ningún presidente que tenga la cara o su imagen en este tipo de billete. Este es aún más divertido, ¿no? Esta es una respuesta que hizo Bing, que era la herramienta de ChatGPT,
eh, con el presidente del gobierno, y fue un periodista del país que le preguntó si el presidente del gobierno llevaba barba. Y el sistema dice que sí, y empezó incluso a pelear un poquito con el propio periodista que le preguntaba, y le empezó a decir, sí, tío, o sea, utiliza a veces el lenguaje de este tipo con el que se ha entrenado. Yo lo he visto, te lo juro. Era una foto de Pedro Sánchez con barba. Dice, quizá haya sido Pedro Sánchez, quizá haya querido borrar sus fotos con barba, quizás haya querido engañarnos a todos. Bueno, pues esta es una parte anecdótica, pero también refleja que estos sistemas a veces no son completamente fiables, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT que me dé una bibliografía sobre Miguel Ríos, qué libros han escrito, normalmente nos da una buena bibliografía sobre las que tengan más tendencia, pero llega un momento que el sistema quiere ir más allá, o sea, alucina, y nos da, por ejemplo, títulos en esa bibliografía de obras que no han existido nunca, pero que podrían haber existido. Esa propensión a reflejar lo último, no solo la lista más estandarizada, nos hace ese. No existe ningún libro de Miguel Ríos que se titule Rock and Roll Boomerang escrito por Javier Márquez. Javier Márquez sí ha escrito artículos sobre Miguel Ríos, pero este y esos otros que veis ahí tampoco existen. Otro de los grandes problemas de estos desafíos éticos está en que las herramientas de IA están generando desinformación convincente. Ahí tenéis una foto que nunca fue real. Una foto donde vemos que están deteniendo a Vladimir Putin. No digo que no se lo merezca, pero bueno, vemos que estas mejoras hacen incapaz de distinguir si esto es una foto real o falsa. Y luego el hecho de que crear fotos o vídeos de este tipo no requiere unos grandes conocimientos técnicos como antes sí requería para hacer una foto falsa que fuera convincente. Esto es aún peor porque este es un vídeo donde el presidente Nixon, un deepfake que se llama, dice que nunca llegaron a la Luna y que murieron los astronautas Louis Armstrong y Aldrin. Eso es lo que nos dice. Dice, buenas noches, compatriotas, el destino ha ordenado que los hombres después fueron a la Luna para explotar en paz, descansen en paz, porque todo ser humano que mire a la Luna en las noches venideras, ahí es lo que ponen, ¿no? Incluso si todos conocemos este vídeo de Sora, que es la aplicación de vídeo de OpenAI, donde con unas pequeñas instrucciones nos hace un vídeo completamente realista. Las instrucciones que se dan, una mujer con estilo que camina por una calle de Tokio, lleva caídos neones brillantes, etc. Y ahí tenéis el vídeo, más o menos que lo presentaron en los medios no hace mucho, y que es un vídeo perfectamente y totalmente convincente, como podéis apreciar. Esto también tiene problemas de ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial de una manera responsable. De hecho, el foro de Davos, que es el foro económico mundial, ha llegado a decir que la inteligencia artificial potenciada por la desinformación es la mayor amenaza a corto plazo para el mundo. Según este informe, tenemos los riesgos que nos dice. Como también hecho, aquí tenemos una imagen manipulada del Pentágono donde aparece por ahí un fuego que hizo que durante un par de horas los valores de la bolsa bajaran, por ejemplo, hasta que se comprobó que era un fake, que era un fake viral. Otro tema que tienen en cuenta o que están teniendo en cuenta es el índice de transparencia. Según este estudio, sobre el índice de transparencia, nos dice que los modelos son bastante opacos. La gran mayoría de estos modelos, por ejemplo, no tienen claridad de dónde han tomado los datos, cómo se entrenan, qué fuentes utilizaron o cómo toman determinadas decisiones. Y por lo tanto, lo que nos dice este informe de transparencia, que es de hace un año, es que urge solucionar esta falta de transparencia de los datos utilizados para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué está pasando en el ámbito de la educación? Bueno, pues estas herramientas son capaces de generar, como hemos dicho, frases y textos muy bien conformados, perfectamente escritos, total, que
principios del año 2023, los colegios públicos de Nueva York prohibieron esta herramienta que fuera accesible en los colegios. ¿Por qué? Pues porque teóricamente los chicos podían utilizarlo para falsear la información. Y aquí vemos, por ejemplo, un consejo que nos da este Alex Gretsch, que es un consultorio académico, dice que existe la tentación de prohibir el acceso a ChatGPT a través de las redes escolares y volver a los exámenes a papel y lápiz. Sin embargo, también hay que decir que la inteligencia artificial tiene beneficios de cara a la enseñanza, pues es una herramienta complementaria que no va a sustituir en ningún lugar a la intervención humana, al profesor, pero que sí se puede utilizar, por ejemplo, para fomentar la escritura, una escritura mejor, por ejemplo. Para eso esta herramienta es magnífica, para las correcciones, apoyo a estudiantes de idiomas, o sea, transcripciones a cualquier idioma, generación de ideas y debates a partir del análisis de tendencias también que nos puede hacer ChatGPT para plantear, por ejemplo, un debate en clase, y también el apoyo a la resolución de problemas, como utilizamos en su día también una calculadora o una hoja de Excel, pues nos puede valer en ese sentido también. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues un estudio que vemos aquí, que es de Best College, nos dice que en una encuesta que se hizo a 1.000 estudiantes, el 43% de esos estudiantes admitió haber utilizado la herramienta de ChatGPT u otra aplicación para hacer sus exámenes o sus trabajos de clase. Y un 30%, según este estudio, además, confesó que utilizó la herramienta de inteligencia artificial y presentó tal cual los trabajos. Este otro estudio también es de Scholars Stanford, a 5.000 estudiantes, y un 17% afirmó que había utilizado ChatGPT en tareas de exámenes o tareas finales, y que admitieron que habían presentado los escritos tal como el chatbot los había puesto en un tanto por ciento de 5% sin haber editado el texto siquiera. Esto llevó a que hubo una reunión urgente de los ministros de Educación, 40 ministros, para ver qué decisiones tomaban en cuanto a cómo trabajar con esta herramienta, porque solo el 10% de las escuelas que estaban allí convocadas, universidades, disponían de orientaciones sobre cómo usar la inteligencia artificial en la educación. Tras el periodo de prohibición en los colegios de Nueva York, se repensó la cuestión y se empezó a decir que fue un miedo instintivo y que la herramienta, pues, bueno, tiene otros beneficios, como hemos visto. De hecho, 8 de cada 10 profesores aprueban su uso por parte de los alumnos, y casi todos, como dice este otro estudio, lo utilizan ellos mismos, un estudio de Intelligence. Por lo tanto, la inteligencia artificial ha llegado y ha llegado para quedarse y tiene beneficios. Lo que tenemos que paliar es estas otras formas. Esta preocupación inicial en torno a la integridad también académica de los textos de los exámenes es lógica, pero la inteligencia artificial se puede utilizar de una manera beneficiosa y se va a utilizar cada vez más, y prohibirla ahora mismo tampoco es la opción. Tendremos que convivir con este tipo de herramientas y paliar aquellos desafíos importantes. En el tema de escritura también, que nos afecta como profesionales de información. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Amazon.es, Amazon España, y buscamos como autor ChatGPT, nos dice que hay más de 1.600 libros que se han escrito con ChatGPT. Lo podemos ver aquí. Si entramos ahí, ahí veríamos el número de libros que en ese enlace que tienen como coautor ChatGPT. Y esto son aquellos autores que han confesado utilizar ChatGPT, pero probablemente hay muchos más que han utilizado la herramienta para generar un libro y no lo han confesado. De hecho, una noticia que apareció, como veis ahí, dice que hay falsas escrituras de libros generados por IA que inundan Amazon. O sea, cogen un libro original, recogen todo ese texto y reescriben ese libro completo con una herramienta de inteligencia artificial y lo ponen en el mercado.
Sí, los editores han denunciado que empresas copian con inteligencia artificial en sus libros sin su consentimiento, también para los entrenamientos. Esto fue una denuncia que hizo la Asociación Americana de Editores. En el campo de la investigación, pues también, el campo de investigación, como podéis ver, también se está utilizando, además de sus funciones como revisión ortográfica, es también o se puede utilizar para el análisis de datos y de documentos, como se utiliza, como hemos dicho antes, una hoja de cálculo, como se puede utilizar, por ejemplo, una calculadora. Según algunos, el problema de la inteligencia artificial que ha desatado la caja de Pandora de los artículos falsos, científicos y convincentes, porque escribe de una manera muy convincente. Yo le digo a ChatGPT, la versión de pago, que me haga un artículo sobre tal tema de 20 páginas y me lo hace, ¿no? Por tanto, genera artículos científicos fraudulentos que parecen notablemente auténticos. Y esto conlleva preocupaciones sobre la integridad de investigación, la confiabilidad, pero otros también lo que están diciendo es que la inteligencia artificial generativa es el chivo expiatorio de un sistema ya corrupto de por sí, basado en el publica o perece, donde los méritos académicos se tienen que ir demostrando y que reflejan los problemas que ya aquejan desde hace muchos años el sistema de publicación académica. Este es un caso muy curioso, es un artículo que fue aprobado por una revista Springer Nature, una de las empresas más grandes, más importantes en el ámbito de la investigación científica, y que apareció en el texto después de haber pasado una revisión científica, Regenerate Respuesta, o sea, genera respuesta, que es uno de los comandos de inteligencia artificial. El caso de ChatGPT en concreto. El caso es que este artículo fue aprobado, se vendía a $40 y fue aprobado por un comité científico. O sea, pasó ese salto incluso donde una serie de expertos tendrían que haber determinado y visto aquello directamente. Otro problema es que los sistemas de inteligencia artificial, como hemos dicho, tienen propensión a generar información errónea y falsa de una manera totalmente difícil de detectar. ¿Por qué? Porque están escritos los artículos perfectamente. Por lo tanto, puede corromper la ciencia en ese sentido. Pero ¿sería ético que un autor utilice la inteligencia artificial en la elaboración de un artículo académico? Pues es importante, sobre todo, que el investigador sea transparente, que indique claramente para qué utilizó la herramienta, si lo hizo para un análisis de datos, si lo hizo para analizar las tendencias, por ejemplo, aunque sí tienen que ser conscientes de las capacidades de estas herramientas y utilizarlas de forma honesta. Esa sería la clave. Se puede utilizar. También, por ejemplo, APA sacó una norma de cómo citar ChatGPT, pero ¿realmente ChatGPT se puede citar? ¿Puede ser un autor? Eso es lo que nos preguntamos. Y si le preguntamos a ChatGPT a ver qué nos dice, pues nos dice que no, que ChatGPT no puede aparecer como autor de ningún artículo científico, porque es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que no tiene capacidad de utilizar o realizar investigaciones originales, solo reescribirlo, lo que otros han escrito. Dice que los artículos científicos requieren de la participación de investigadores humanos que realicen investigaciones, analicen los resultados y redacten el contenido de manera significativa. O sea, la propia herramienta nos dice que no puede ser autor. Y ChatGPT no es autor, sobre todo porque solo puede reordenar lo que ya se ha dicho, o sea, dar un barniz, una reescritura y lo escribe perfectamente bien a lo que ya se ha escrito. No puede proporcionar un texto fiable, tampoco, porque refunde, fusiona todo lo que se encuentra y ahí puede haber información que no es confiable, como hemos dicho, y sobre todo porque la autoría todavía sigue siendo humana y así lo reconocen la mayoría de las entidades y de las legislaciones. La primera entidad en legislar si podía utilizarse ChatGPT u otra herramienta de inteligencia artificial para escribir un texto académico fue Cambridge University Press
Dice que la inteligencia artificial, cuando la utilicemos para conformar un texto científico, debe declararse y explicarse claramente, ser transparente. También dice que no cumple con los requisitos que tiene Cambridge sobre autoría. Por ejemplo, la necesidad de rendir cuentas, o sea, no puede personarse ChatGPT o la herramienta en un tribunal, en un conflicto de intereses. No puede figurar como autor, dice, en sus escritos de Cambridge University Press, y que cualquier uso que se haga de la IA que pueda infringir el plagio no está admitido. Por lo tanto, los trabajos académicos deben ser trabajos hechos por autores y por autores reales. Eso es lo que nos dice concretamente, y que los autores, al fin y al cabo, son los responsables de sus escritos. El Comité Internacional de Publicación Científica, ¿qué nos dice a este respecto? Nos dice en este artículo, que tenéis ahí acceso a través del enlace, que como entidades no jurídicas no pueden afirmar la presencia o ausencia en conflictos de intereses, ni gestionar los derechos de autor ni los acuerdos de licencia. Por lo tanto, al no poder personarse jurídicamente ante un tribunal, nunca puede ser autor o no puede ser admitido como autor o como coautor de ningún trabajo científico, la inteligencia artificial. Este es un estudio de las revistas, y el 95%, prácticamente todas las revistas, prohíben el uso de la inteligencia artificial generativa como autor. Y aquí es un estudio entre las 100 autoridades más importantes. Algunas ya tienen orientaciones y otras no, como veis ahí. Aquí vemos las recomendaciones que se dan al respecto. Dice que no debe figurar como autor en los artículos, ChatGPT ni ningún otro sistema de inteligencia artificial, que los autores deben ser transparentes, lo mismo que hemos dicho antes, que los editores y revisores no deben depender únicamente de la inteligencia artificial generativa para revisar sus artículos, que los editores tienen la responsabilidad final de seleccionar a los revisores, y que la responsabilidad de la edición de un artículo recae en los autores y en editores humanos. Eso es lo que nos dice estas pautas de orientación sobre inteligencia artificial y publicación académica. Aquí tenéis, si queréis ampliar contenidos, el libro blanco, Inteligencia Artificial Generativa y Comunicación Científica. En cuanto al tema de derechos de autor de la inteligencia artificial generativa, pues bueno, es un ámbito jurídico nuevo, complejo y en evolución. Y no solo nos afecta al tema de la escritura, sino también al tema de fotografía, pintura y obras de arte. Aquí sería plantearse quién puede ser el detentor de los derechos de una obra generada con inteligencia artificial. ¿A quién pertenecen estos derechos? Al usuario que ha hecho la pregunta, el prompt que se llama, el programador del sistema, a los propietarios de los datos de entrenamiento o al propio programa en sí. Por lo tanto, esto es una cuestión ahora mismo, como hemos dicho, en evolución. Aquí existe una serie de cuestiones o de jurisprudencias o de sentencias que se han dado, y en general las leyes de propiedad intelectual de los diferentes países no especifican quién o quién no puede ser autor. Este es un problema. Sí, hay una directiva sobre derechos de autor de la Unión Europea de 2019 que dice que no puede aplicarse a las obras generadas por IA sin participación humana. De hecho, los tribunales de Estados Unidos, en un intento que se hizo de que un mono al que se le dio una cámara y disparó varias veces fotografías y querían que fuera el autor de los derechos de autor de esa obra, dijeron que nunca podría ser un mono que no hacía inconscientemente el detentor de los derechos de autor. Por lo tanto, la autoría, como hemos convertido, o sigue siendo humana. La inteligencia artificial, pues también plantea en sí mismo lo que es la propia herramienta, la infracción de derechos, ya que muchos de estos sistemas no dan reconocimiento a las fuentes originales. Ese es el caso de ChatGPT. ChatGPT nos hace, preguntamos cualquier cosa, nos hace una información perfectamente escrita,
perfectamente razonable, pero no nos dice qué fuentes toma. Otros modelos, como Gemini o como es el modelo de Google o como es el modelo de Microsoft, Copilot, sí que nos enlazan a las fuentes de las que tomaron los datos y ya el acta europeo trabaja en esto. Algunos autores, como estos los que vemos aquí, dicen que sus libros han sido reutilizados para el tema de la inteligencia artificial y es probable que en los próximos tiempos veamos una oleada de casos de este tipo, de casos judiciales. El más importante hasta ahora, por ejemplo, es este que vemos aquí, que es de New York Times, que demandó a OpenAI y a Microsoft por infracción de derechos de autor, diciendo que había hecho la herramienta Scaping, que es la recogida de manera automática de páginas de web sin dar reconocimiento, amplios fragmentos de su contenido. La respuesta de Microsoft a esta denuncia es que no entrenará su chatbot con datos de New York Times, la demanda. Sin embargo, por ejemplo, con otro sistema de Springer-Verlas sí que han llegado a un acuerdo donde se establecerá una licencia y un plazo y una recompensa económica por el entrenamiento con datos de Springer Nature. Por tanto, estamos en una fase como de indefinición. Incluso la propia legislación, la más avanzada es la legislación europea, que establece una serie de riesgos aceptables, alto o riesgos mínimos también, o bajo riesgo. Estados Unidos, sobre todo, tiene una ley, que es la ley de IA, pero que no es vinculante como la Unión Europea y que proporciona orientación sobre 5 principios, que es que sean seguros, que protejan la discriminación, la privacidad, aviso y explicaciones. Y en el Reino Unido la preocupación sobre la legislación de IA se ha centrado más en el tema del empleo, del trabajo, sobre si va a sustituir o no va a sustituir a gente. Como hemos dicho, el acta europea de inteligencia artificial es el acta un poquito más avanzada en este sentido a la hora de regular los usos y las formas de alimentación, o sea, sobre todo los requisitos de transparencia de los datos, evaluación de los riesgos, que es la supervisión y gobernanza y las sanciones posibles por infracción de todas estas cuestiones. La ley establece, como vemos, 4 riesgos: bajo o mínimo, riesgo limitado, riesgo alto y riesgo no aceptable. Eso es lo que, por ejemplo, pues el reconocimiento facial es uno de los riesgos nunca aceptables. El riesgo limitado se refiere a los chatbots, a los deepfakes, a cosas de este tipo, como ves. Otro tema es, existen herramientas que pueden detectar que un texto pueda ser escrito por deepfake o puede ser escrito por ser utilizado la inteligencia artificial, se puede detectar. Sí, existen sistemas, como veis aquí, GPT-0, OpenAI tiene su sistema, que es Text Classification, Copyleft, Hype, Typeset, y existen muchísimos más. La cosa es cómo funciona. Normalmente funciona por un análisis aritmético, que son cifras, las métricas que utilizan, la regularidad de esos términos, como los pone y los coloca. Ese sería un análisis que hacen estos sistemas para detectar que esa información ha sido escrita por un algoritmo. También utiliza las propias técnicas que utiliza inteligencia artificial, que es el aprendizaje profundo, o sea, detectar formas de contenido y luego dispersión lingüística natural, que es otro de los sistemas. Pero la limitación es que ningún sistema es fiable al 100%. Una persona lo que puede hacer es editar ese texto, reescribirlo y parecer un texto humano que no le detecta ninguna herramienta. Otros sistemas es, por ejemplo, el utilizar marcas de agua. La marca de agua es invisible al ojo humano, pero sí es un código que es detectable por las máquinas y por las herramientas. OpenAI tiene su propio sistema, pero fijaos, llegó a decir que nuestro sistema OpenAI Classification no era totalmente fiable, que un 26% de los escritos que tenía eran verdaderos positivos y que a veces escritos hechos por humanos les daban como falsos positivos. Por tanto, el sistema lo que hizo es cerrar. O sea,
Ahora mismo, OpenAI, que tenía su herramienta de detección, esa Test Classification, no tiene operativo, dice que lo está mejorando, pero ellos, que son los creadores de ChatGPT, que es la herramienta más disruptiva de todos los tiempos, que conocen el algoritmo, ahora mismo dicen que no da la suficiente precisión y por lo tanto retiraron su herramienta de detección. La herramienta que parece de momento más fiable es Turnitin. Esto se basó en que a partir del mes de abril empezó a utilizar ya también sistemas de detección de inteligencia artificial en los escritos. Y bueno, nos da algunos datos en este estudio, que es de junio de 2023, que dice que es, con 38 millones de consultas, 3,5 de ellos contenían al menos un 80%. O sea, esto quiere decir que hay una presencia notable en los escritos académicos de texto generado por inteligencia artificial. Casos ya más llamativos, más significativos, que algún detector, por ejemplo, ha considerado que la Constitución de Estados Unidos o el Génesis fueron escritos utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este es otro estudio de Search Engine Journal que nos dice que la tasa de precisión de estas herramientas viene a ser más o menos un 60%, y que todavía con estas herramientas existe el riesgo de falsas acusaciones o también lo contrario, casos no detectados. Turnitin, como vemos aquí, esta herramienta, esta fila que veis aquí, es la más precisa de todas de momento, por lo que se conoce en este estudio. El problema también está en que es fácil reescribir un texto. Nosotros podemos pedirle un texto que nos haga y nosotros engañar al sistema simplemente reescribiendo esas palabras, y cada vez que te genera un texto nuevo es diferente también. Le puedes pedir de diferentes puntos de vista, pero luego tú puedes pasarle por otra herramienta, por ejemplo Grammarly o por DeepL, y ya te reescribe eso de otra manera, con lo cual es indetectable por las herramientas. En cuanto a los aspectos sociales, bueno, ¿nos va a quitar el empleo ChatGPT? Bueno, existe este estudio que es de Goldman Sachs, que dice que el 80% de todas las carreras, de todos los ámbitos de trabajo laboral, se van a ver afectados al menos en un 10%. Es cierto que algunos más que otros, sobre todo los empleos con más ingresos, que son más especializados, que más utilizan la lógica, son los más expuestos. Un ejemplo de esto es que muchas empresas ahora mismo ya están utilizando la inteligencia artificial para hacer análisis de datos cuando antes contrataban un analista de datos. Y el coste que les está siendo el que se haga el análisis de datos con esta herramienta, que lo hace perfectamente, es de menos de un 1%. Concretamente un 0,45% el coste respecto a lo que le costaba contratar un analista. Por lo tanto, nos planteamos, ¿nos quitará el empleo ChatGPT? Bueno, pues hay empleos que son, como hemos dicho, más expuestos, sobre todo los empleos más especializados, como los programadores informáticos, que están en riesgo 4 de cada 10. Los profesionales que tienen también que ver con lo que es optimización de búsqueda de motores, por ejemplo, 2 de cada 10. Y los menos expuestos, como veis ahí, pues aquellos que tienen más interacción humana, como puede ser un maestro o como puede ser un abogado, donde ya no funciona tanto la lógica como otras cuestiones. El problema también puede estar en la ciberdelincuencia, el tema de chatbots diseñados para estafar, harán más fácil el engaño, codificar software malicioso, pero, o un ransomware, ransomware, que es el tema de secuestro de web, pero estos usos cada vez están siendo más limitados por las herramientas. Tú antes pedías a ChatGPT que te hiciera un programa para secuestrar un ordenador en cada empresa y te lo hacía. Y los programas que hace funcionan, trabajan muy bien con la lógica, pero ahora mismo ya los sistemas se están limitando a estos malos usos. Tú le pides una cosa, te dice que ChatGPT, eso no es ético, el de ChatGPT está en contra de que tú hagas una innovación de este tipo. Esto llevó incluso que, por ejemplo, en Italia se prohibiera ChatGPT, porque parte de los datos de la programación se filtraba, de modo que lo que hizo ChatGPT es un nuevo modelo
y un modelo que titulo Business para que tú, cuando contratas ese modelo y pagas a ChatGPT la licencia Business, lo que hace es que los datos que tú proporcionas de tu empresa no son datos que luego se publican, que fue la causa por la que se interrumpió ChatGPT en Italia durante unos meses. Ejemplo, si yo le pido a ChatGPT programa para secuestrar un ordenador en una empresa y se secuestra un ordenador en una empresa es completamente inaceptable y contrario a los principios legales. Ya nos dice estas cosas. En respecto a esto, pues ha habido mucha literatura, se ha escrito mucho, ¿no? Incluso el CEO, el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, fue al Senado de Estados Unidos y dijo que había que regular muy bien todo esto, que si salía mal, podía salir muy mal y que para prever realmente esto tenemos que trabajar en no poder hacer daño al mundo. Sin embargo, fijaos, otros los padres de la IA afirman casi lo contrario. Esas preocupaciones estas de películas de ficción son ridículas, que eso no va a ocurrir nunca. Yo no puedo decirlo, no soy experto realmente en los sistemas. Otra cuestión es que estos sistemas puedan replicarse. Ahora sí se echa GPT y se puede testar con determinadas herramientas en cierta manera, pero cuando haya muchos sistemas que se repliquen de inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer? Y luego también, pues bueno, se dan casos de estos, como este artículo que vemos aquí, que dice que descubren cómo ejecutar respuestas no permitidas a peticiones de los sistemas de inteligencia artificial y cómo solucionarlo. En cuanto a los motores de búsqueda, pues bueno, ahora mismo los motores de búsqueda se están reinventando porque si se quedan atrás se pueden quedar atrás, como pasó en su tiempo con Microsoft o con otras empresas, y que de momento son sistemas distintos. ¿No? O sea, ¿sustituirá ChatGPT a las búsquedas? Pues en parte sí. Porque habrá gente que se conforme solo con esa respuesta o quiere solo esa respuesta, pero son sistemas diferentes. Se estima, según este estudio, que sea un 42%. Y ahora mismo existe una carrera bueno, que por liderar todas estas cuestiones, en el momento es ChatGPT, pero también Microsoft, ahora mismo con Copilot, por ejemplo, Google con Gemini también, o Baidu, que también está trabajando, que es el chino. Es evidente que no sustituirá una herramienta a otra, como hemos comentado. Aquí tenéis otros sistemas de motores de búsqueda impulsados también por inteligencia artificial. Aquí tenéis Gemini, tenemos Perplexity, por ejemplo, tenemos Copilot. ¿Es Copilot mejor que ChatGPT, que es el gran competidor junto con Gemini? Pues bueno, pues ambos modelos operan de forma muy similar y utilizan el mismo lenguaje que el GPT. Copilot es más eficiente y preciso, según parece, la versión gratuita que la versión gratuita de ChatGPT. Destaca su integración a búsqueda en línea también. Utiliza el mismo modelo de lenguaje y proporciona enlace a contenido del que ha tomado la información. Esas son las ventajas, pero yo creo que funciona con menos eficiencia. En conclusión, a todo lo que hemos expuesto, y que tiene que ver con nuestro mundo, con el mundo de información, de las bibliotecas, que a pesar de esta preocupación que suscita entre investigadores fundamentalmente y educadores, las herramientas bien utilizadas son valiosas para la educación y para la investigación. Son prometedoras a la hora de reducir o incluso eliminar muchas de las tareas cotidianas que venimos haciendo. Y es importante señalar que aunque es útil, no puede sustituir el pensamiento crítico que tenemos los humanos y la forma de pensar. Y que al fin y al cabo la inteligencia artificial, cómo salga, depende mucho de cómo la utilicemos y de los mecanismos de control, sobre todo los detectores de información falsa o información creada con inteligencia artificial que se establezcan y que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Entonces tenemos que trabajar en su beneficio y limitar los prejuicios que pueda tener. Y esto sería mi exposición. Muy agradecido y un abrazo muy fuerte para todos por haber dedicado este tiempo y que espero que haya sido provecho para todos vosotros. Un abrazo.